Bueno, yo envié un texto para compartir que pretende ser algo así como el guión de un video para otro video que me habían pedido, pero puede ser también una columna. Se llama, lo titulé en este momento, Temporada Alta, elementos de análisis sobre biopolíticas neoliberales para no especialistas, porque pretende ser un texto introductorio, pero también llamar la atención sobre algo que me parece bien particular, y es que en este contexto del COVID, mucha gente, a mí por lo menos personalmente, me ha hablado como una especie de retorno de la biopolítica, y eso implica que en algún momento desapareció, ¿no? Que no existía, que se volvió invisible. Entonces yo quisiera llamar la atención sobre los aspectos que parece que se han invisibilizado en esta cuestión de las biopolíticas neoliberales. En ese sentido, quisiera recordar un graffiti que vi en la calle Seminario en noviembre del 2019 en el contexto de la revuelta nacional antineoliberal, que dice lo siguiente, dice, en una papeleta pegada, ¿no? Dice, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Yo creo que este es un buen resumen, ¿no? O un buen incluso incentivo para partir con una especie de descripción de lo que podría ser algunos elementos de una biopolítica o de unas biopolíticas neoliberales. Eh, Dicho esto, ¿no? Quisiera, antes de partir con los aspectos bien concretos, quisiera decir solo que hay un acento que me parece muy interesante poner, y es que la cuestión biopolítica aparece, por lo menos desde la reflexión de Michel Foucault, desde el comienzo del año 74, en que esto aparece en sus textos, como algo muy relacionado no solo a la racionalidad económica, sino a la racionalidad económica capitalista en particular, pero además de eso admite modalidades, incluso dentro de esta racionalidad económica. De manera que me parece que la racionalidad económica neoliberal, diferente a la del capitalismo clásico, instala también unas biopolíticas completamente diferentes. Entonces, lo primero que quiero compartir, ¿no? Algo que ya en todo caso está escrito por ahí en algún otro artículo, se llama el ciclo vital financiarizado, ¿ya? Llamo ciclo vital financiarizado a una primera expresión de lo que me parece la conformación de una construcción biopolítica neoliberal específica, muy específica del presente, y sobre todo en Chile y en otros países que tienen influencia más norteamericana de ese tipo de neoliberalismo. Eh, Al hablar del ciclo vital financiarizado o la financiarización del ciclo vital, me refiero a la construcción de una realidad transaccional, ¿no? Y a una relación social o un conjunto de relaciones sociales que dependen de esta realidad de transacción que construye, por decirlo así, una trama a lo largo del ciclo vital de la población, desde su infancia hasta el último de sus días, incluso puede ser hasta un poco antes del nacimiento, hasta el último de sus días, en la cual todo este ciclo vital, todas las etapas del ciclo vital son construidas como módulos económicos. Módulos económicos que además están atravesados por el problema del crédito y de la deuda. En el texto que envié doy un ejemplo que tiene que ver con cuánta deuda tiene un niño cuando nace, ¿no? Y qué tipo de deuda tiene, ¿no? Pues es diferente tener una deuda, por ejemplo, nacer en un grupo familiar y nacer entonces con deuda, en un grupo familiar endeudado, donde esa deuda está compuesta, por ejemplo, por posibles bienes hipotecarios heredables, ¿no? O nacer en un grupo familiar, como sucede por lo menos en los primeros 5 deciles de la población, en los deciles más pobres, se nace con una deuda en un grupo familiar endeudado que tiene que ver con deudas de sobrevivencia y consumo. De manera que lo que planteo es que la población las necesidades biológicas de la población, sus condiciones de subsistencia a través de los sistemas de financiarización y crédito, son el gran negocio y por lo tanto se construye una suerte de relación social, algo similar, ¿no? Una estructura similar a lo que se hablaba en el análisis de la crítica a la economía política clásica respecto del trabajo asalariado, ¿no? El ciclo vital financiarizado sería una relación social similar a esa, ¿no? Se trataría entonces de que, así como la explotación económica en términos clásicos se enfocaba especialmente en el trabajo asalariado, en la jornada de trabajo y en la vida laboral,
es decir, los años desde los que una persona entraba a trabajar hasta que cesaba, el resto de la vida aparecía hasta cierto punto improductiva o secundariamente productiva o solo reproductiva. Las biopolíticas neoliberales me parece que han logrado trenzar toda la vida de la población, todas sus condiciones biológicas, en un gran mercado permanente y atravesado por los sistemas de financiamiento. De modo que cada vez que nace un niño, nace un negocio. Y el principal negocio en Chile, entonces, es la población, la administración de crédito para subsistencia, la administración de sus fondos de pensiones, etc. Me parece entonces que la biopolítica neoliberal no solamente es esencialmente economicista, sino que es economicista en un específico modo, ¿no? Supera los términos clásicos en su economicidad. Quiere impregnar la vida de mercado, de sus formas, de sus valores, de su racionalidad. La vida vale como vale una mercancía. Ese es un primer punto, ¿no? Segundo punto, la vida a la intemperie, que es una expresión que tomo de un trabajo de Iván Torres, aquí presente. Las biopolíticas de libre mercado, aunque generales, no logran ser eficaces, me parece, para la totalidad de la población. Las estrategias biopolíticas son diferenciadores. De modo que la estructura de la desigualdad social se plasma en estas biopolíticas segmentadas. La criminalización, la precarización sanitaria de los segmentos más pobres, la población en abandono, genera un segmento importante de población donde se expresa la vida como vida a la intemperie. Me parece que hay un segmento de la población muy claro, esto es claro en los últimos 30 años de desarrollo de estas estrategias neoliberales, pero ahora es muy claro, ¿no? La crisis penitenciaria, por ejemplo, a propósito del COVID, pero también la situación de la gente de calle, la situación de los indocumentados, de cierta población migrante, nos muestra que hay un segmento de la población que no es capaz de entrar en esta economía del crédito para el consumo, sino que funciona en una economía de la subsistencia y que es administrada como población desechable. Yo creo que una de las cosas terribles que nos va a mostrar precisamente la administración de esta pandemia es que hay un segmento de la población que aparece a la política pública, a la estrategia neoliberal sanitaria, como población desechable, como vidas que quedan a la intemperie. Tercer punto, me parece que otra de las relaciones sociales clave que se generan en las biopolíticas neoliberales tienen que ver con la ingeniería moral de la desigualdad, lo que yo llamo ingeniería moral de la desigualdad. Vale decir que el esfuerzo permanente, el esfuerzo coordinado por construir una conciencia ética y una autoconciencia de los sujetos que sea amoldable y compatible con la estructura general de desigualdad. Desde esta perspectiva, se plantea una forma de relacionarse con la propia libertad, con las metas personales, que atraviesan nuevas virtudes, la virtud del esfuerzo, la virtud de la resiliencia, la virtud de la proactividad, la meritocracia. Se construye una especie de nuevo panteón de virtudes, una autopercepción clientelar empresarial. Me imagino como cliente, me imagino como emprendedor, me imagino como winner, ¿no? La imagen del ganador que se transmite, con la cual nos autopercibimos, esconde la imagen, o la realidad más bien, del ganapán, de aquel que tiene que estar ganándose permanentemente las condiciones de subsistencia en un contexto de gran incertidumbre. Se trata entonces de estrategias culturales de administración del sufrimiento y también de administración de la ilusión. Yo decía, tomemos solo el ejemplo de la resiliencia, que es algo que normalmente se presenta como positivo, saber salir adelante en condiciones sociales y familiares adversas. Pero habría que preguntarse, ¿por qué tenemos que vivir en condiciones adversas? Si uno vive en la selva, por supuesto es bueno tener habilidades para sobrevivir a sus peligros, pero ¿por qué tenemos que vivir en la selva? ¿Por qué construir peligros? Dicho de otro modo, ¿por qué construir este tipo de desigualdad? ¿Para que sobrevivan los mejores, los más adaptables, fuertes, hábiles? Pero no es cierto, discúlpenme lo coloquial, los hijos de papá, los hijitos de papá tienen su lugar asegurado, no viven en esta selva. Nuevamente se ve la segmentación clave que implica esta estructura de desigualdad.
la selva es para los demás. Lo interesante es que asumimos todas estas cosas como si fueran virtudes, nos creamos, como decía antes, veremos falta absoluta de protección laboral, no solo malos tratos, sino que deudas salariales, o directamente dejar de pagar salarios, como ya se ve, incluso a personas que están asistiendo a trabajar. Por otro lado, ya sabemos que el gobierno ha blindado el no pago de salarios a quienes no asisten a trabajar y su empresa lo requiere, aún estando en cuarentena. La ley protege al empleador, se dice, aunque estamos en estado de emergencia y se puede tramitar una ley corta en muy poco tiempo. Eso no se dice. Ayer, 8 de abril, el presidente anuncia un segundo paquete de ayudas económicas. El primero consistía en que sin romper el vínculo laboral, es decir, sin pagar indemnización por despido, un trabajador podía dejar de trabajar en cuarentena y cobrar su seguro de cesantía. El segundo paquete es un monto de 2.000 millones para reforzar el seguro de cesantía de la población, que no cuenta con él, es decir, aproximadamente $770 por cada uno de los 2.600.000 trabajadores sin contrato que se contabilizan. Otras fuentes externas, como la Fundación Sol, contabilizan 1 millón más. O sea, del orden de algo más de $250 por mes, si es que consideramos 3 meses de cuarentena general. Y el récord, la cifra récord de 24.000 millones de dólares, es decir, un poco más que el 10% del Producto Interno Bruto anual del año pasado, que se entregarán a la banca privada para créditos a empresas sin condiciones de asegurar salarios. Ambas cifras están calculadas a 3 meses. Los préstamos se conceden con 6 meses de gracia y por un monto equivalente a hasta 3 meses de ingreso por ventas. Esto debería asegurar, puesto que se presta el dinero equivalente a 3 meses de ingreso a cada empresa, esto debería por lo menos asegurar los salarios por 3 meses. Y sin embargo, esto no es condición de ley. Acabamos de ver una protesta de personal sanitario fuera del Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar, por falta de insumos. Un día después de que un empresario fuera trasladado exclusivamente solo, sin otros pacientes, de Temuco a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea. El Servicio de Salud aclara que es razonable que se haga. Y el alcalde de Temuco, Miguel Becker, complementa en un matinal: tenía cobertura de ISAPRE y la posibilidad propia de hacerlo. El examen de COVID no solamente cuesta dinero, sino que puede ser cotizado en línea según el plan de cada uno. Los planes de ISAPRE, no obstante, suben en medio de esta crisis. Se prevé que las 11.000 camas privadas, de las que 800 son intermedias o intensivas, estarán a tope. Es temporada alta. La clínica Las Condes, de la que el actual ministro de Salud fuera director, toma exámenes a domicilio. El resultado de este examen está disponible entre 6 y 12 horas, a diferencia de los 3 o 4 días en el sector público. Si solo va una enfermera a tomar el examen, cuesta $82. Si en cambio asiste el cuerpo médico, el precio es de $178. Como digo, es temporada alta para los servicios sanitarios, para la infraestructura sanitaria privada. Como se ve, la racionalidad económica de la que estoy hablando en las medidas anteriores, muy directamente relacionadas con la emergencia del COVID, es más específica que solamente económica. Es una racionalidad de corto plazo, asegura la ganancia inmediata para el sector sanitario. No piensa, por ejemplo, en lo que significa la desalarización, el subempleo y la falta de ingresos de aquí a 3 meses para la población que funciona en las economías de supervivencia. Apuesta a la supervivencia de las empresas. Esto a mí particularmente no me parece incorrecto en un plan de administración económico, pero tampoco es un cálculo económico a mediano plazo, porque apuesta por la supervivencia de las empresas, pero la crisis social que puede arrastrar la falta de ingresos puede ser incluso más dura que la crisis del COVID, particularmente en un escenario de invierno. Y esto es incluso económicamente más ilógico que dejar a las empresas sin ningún tipo de crédito. Se pretende controlar a la población con las Fuerzas Armadas, pero ya sabemos que el hambre es la peor plaga y moviliza y movilizará, y esperemos que no, pero es muy probable prever que movilizará entonces una serie de desmanes también y probablemente saqueos en distintos lugares de abastecimiento. Estamos en una economía del lucro inmediato, no de rentabilidad sustentable. Este elemento clave de cálculo económico inmediato, de flash profit, es el que de alguna u otra manera me parece que atraviesa las decisiones biopolíticas también
en esta emergencia, pero a lo largo de los últimos 30 años, particularmente en Chile. Esta característica no es solo de esta emergencia, es una de las claves de la biopolítica neoliberal, que hoy opera no solo a través de una racionalidad económica, como decía, sino de una racionalidad económica muy particular, fundamentalmente empresarial, con una perspectiva expansiva de mercado total y con una perspectiva de corto plazo como condición analítica. Quisiera decir finalmente algo que no incorporo en el texto, pero que es importante, creo, recalcar, es que yo no solamente espero, sino que deberían cambiar las cosas, ¿no? Deberían modificarse. O sea, espero, por ejemplo, que lo que estoy diciendo aquí, hasta en cierto sentido denunciando, ¿no? Que no se ha condicionado la toma de crédito con presupuesto estatal, de crédito blando, a esta empresa. Esto no se ha condicionado a que se mantengan los salarios. Yo espero que esto se modifique, espero que esto cambie y que cambie en los próximos días. Espero que esto se ponga como condición. En general, tendríamos que pensar que las condiciones actuales, lo que estamos viviendo actualmente, debería llevarnos a construir otras condiciones biopolíticas, pero esto también implica otras condiciones económicas, es decir, empezar, no se puede construir una biopolítica diferente si no es en el contexto de construir racionalidad económica diferente. Espero que no sea una profecía autocumplida, sobre todo lo último, y espero al contrario que estas medidas se modifiquen en los próximos días de manera que permitan no solamente administrar algunos segmentos económicos, por ejemplo, la protección del empresariado, sino administrar la economía nacional de manera más general, porque el problema de esto no es una especie, creo yo, de, como se ha planteado en algunas situaciones, como elegir entre la vida de la población y la economía, porque no elegir la economía es tampoco elegir la vida de la población, como se ve en este caso. Hay que tomar decisiones económicas con una racionalidad diferente. Entonces la biopolítica neoliberal, pero también la biopolítica posible, otra biopolítica posible, está atravesada, me parece, por un tipo de racionalidad económica. En la medida que podamos construir una racionalidad económica diferente, también podemos construir formas de gobierno de la vida diferentes.